¿Esta onda? Bueno, con los jefes, pues mi jefe fue muy, muy claro, así de que, bueno, güey, pues, si tú te quieres ir, pues nomás te recuerdo que pues se acabó el patrocinio, ¿no? O sea, lógicamente, ¿no? Y pues mi mamá, ya sabes, ¿no? Como mamá de telenovela de esas de los ochentas, así. No. ¡No! Y yo, pues sí, pues ni modo, Mi bye, hijo es satánico. que les vaya bien, muchas gracias por participar. Y obviamente, pues me fui así, sin patrocinio. Y nunca tuve patrocinio. Mi jefe como que nunca le pareció como chida la idea de que yo fuera músico. Y yo le dije, no te preocupes, güey, te lo juro que no te voy a dar ninguna molestia. O sea, no te voy a hablar por teléfono a pedirte dinero o decirte que estoy valiendo madre y que necesito cosas. Pues no, porque precisamente esa fue la negociación que tuve con mis padres, ¿no? Porque nunca fue una pelea ni nada, sino que fue, pues, tú quieres esto, pues va a ser así, güey. Yo le dije, va, acepto el challenge, no pasa nada. Y pues la verdad es que iba bien cubierto porque pues Arturo, el guitarrista de Los Rostros Ocultos, que fue con el que me fui de morrito la primera vez, pues es un tipo muy religioso, ¿sabes? El vato es pastor, aparte de que es un gran músico y tiene al diablo de vocalista en su banda. Sí, güey. Sí, justo, güey. O sea, Es el lo que te Cala, iba a güey, decir, oye, qué el pedo. Cala es un personaje, pero el vato es un vato que siempre ha tenido mucho cuidado hacia sus semejantes, ¿no? Entonces es un vato que me cuidó mucho siempre, con todo y los peligros que era el meter un pinche mocoso enfermo, loco, todo lleno de testosterona a un bar a los 14 años, tocando la batería y poniéndose unas borracheras de vato de 30, ¿no? Entonces, así Puta, güey. de que eso es unas experiencias inolvidables. Pero bueno, gracias a eso fue el brinco con Ricardo Ochoa y gracias a Ricardo Ochoa fue cuando comienza mi vida no de músico, sino fue cuando se me abrieron los ojos y me di cuenta que atrás de un tambor o atrás de una guitarra la vida era muy bonita, era muy chida, pero sabía que había mucho más, sabía que se podían hacer más cosas. Entonces, el hecho de haber tocado con Ricardo Ochoa, que él era productor y en esa época estaba haciendo muchas producciones para telenovelas de Televisa, trabajaba mucho para las producciones de Luis de Llano, de Marco Flavio Cruz, que hacían todas estas novelas donde salían los Garibaldis Ujú. y Capetillo, y de hecho hasta yo alguna vez fui extra de esas novelas. Salía como de músico de, salía como de músico de figuración de la banda de Capetillo, pero así medio actuando con Pinocho, el bajista de Neón, o sea, y hacíamos como ese tipo de cameos muy cagados, a los cuales pues nunca le sacábamos porque estaba cabrón. O sea, vivir de músico es difícil, ¿no? Entonces a veces pues tienes que hacer eso, güey, hasta tienes que actuar y tienes que hacer mamada y media para poder sobrevivir, lo cual está bien chingón, porque gracias a eso pues te vas conectando. A fin de cuentas todo es como un laberinto por el que vas encontrando pequeñas salidas que te van conduciendo a lugares distintos. Y esto fue lo que un poco me pasó, ¿no? Y de ahí con Ricardo Ochoa, pues me empecé a conectar también ahí con Televisa y a tener más contacto con disqueras que producían cosas más pop. Entonces ya con el tiempo de estar ayudando ahí con Ricardo, pues yo también programaba mucho para todas las producciones que hacía, aprendí a usar los programas, las computadoras, me le metía todo el tiempo a Juan Suitalski, no sé si lo conoces, seguramente lo conoces. Juan Fíjate que Suitalski es no, un ¿eh? Juan Citaski es un ingeniero de ahí de México que ya lo han nominado varias veces a los Grammys por sus grabaciones de música clásica, pero Ujú, además es el tipo que pues, produjo, o sea, es un pedestal bien cabrón en el rock nacional por toda esa época de com rock, ujú. porque el loco produjo junto con Ricardo Ochoa. O sea, para mí el disco más importante del Tri es el Simplemente. Y creo que es el Claro, disco más cabrón y más exitoso que han tenido en toda su carrera y va a ser insuperable en toda su carrera. sí. Y ese disco lo produjo Juan Suitalski y Ricardo Ochoa. Órale. Entonces,
Y todos estos discos del movimiento de Comrock los produjo Ricardo Ochoa con Juan Suitaski. Y incluso en el disco de Kenny, pues ahí yo aprendí muchísimo, porque también iban como músicos de sesión, era Alex Intec, era Sabor Romo, estaba Ricardo Ochoa en la guitarra, y pues todos sonorizados por Juan Suitaski, yo estaba en la batería, y pues era una pinche banda que sonaba espectacular en el estudio y con los oídos de Juan y pues la destreza que tenía Ricardo y el buen gusto para producir, pues hicimos ese disco maravilloso de Kenny. Pero después yo me le pegaba a él cuando ya tenía que grabar a Ritmo Peligroso también y me le quedaba viendo su trabajo, a Juan Suitaski, lo que movía. De hecho, Juan Suitaski acabó como alucinándome Así porque de, yo ya era de los, vete. sí, así, ya llévense este pendejo que no me deja trabajar, porque era así de que, oye, ¿y ese botón para qué sirve? Oye, ¿y por qué le apachurraste ahí? Oye, ¿por qué? Ya sabes que Estabas bien pinche. chavito, aparte, ¿no, chiquis? ¿Cuántos años Sí, tenías tenía yo ahí? ahí 19, No 18 mames. años. Estaba yo de 18 años cuando tocaba con Kenny, con Masca a los 14 y con Kenny a los 18. Y a esa edad, pues me empezaba a hacer mis pininos yéndome con Ricardo a ver en los estudios. Entonces, sí, sí era como una especie de un pinche ente maligno reniestempeño, así chingando al ingeniero. ¿Para qué sirve eso ahí? ¿Para qué? ¿Y esto para qué? Y Juan Suitas que así, ya llévense este cabrón, por favor. Ricardo, ya no traigas a este pendejo, güey. Y yo, no, Yo creo no, no, que, sí, prometo quedarme callado ya. yo creo que dabas ternura, ¿no? Así como, pues Te- el chavito, güey, le ¿no? barro el patio, jefe, le barro el patio, le barro Sí, el a jardín, le lavo el huevo. coche, pero déjeme ver qué chingado está haciendo, ¿no? A Así. huevo. Y obviamente sí era como una especie de intercambio, como pasa en Estados Unidos, que de repente el runner ya tiene 80 Grammys, ¿no? Como en el caso de Joe Mm. Peluso. Este, y, y, y te digo, pues y además, pues no había escuelas, güey. No había una sola escuela que te enseñaran producción, ingeniería, nada. Si no tenías la lana y la fortuna de poder ir a Berkeley o irte al NAM o irte a cosas así a estudiar, este, pues no pasaba nada. Entonces, esa era la forma, yendo a agobiar a los ingenieros. A tatalacha, en serio. Ajá. Y entonces ahí, pues ya fue cuando me di cuenta que empezaba a producir cositas y todo eso, pero yo seguía tocando de todas maneras. En esa época también, ya tocando con Neon, yo seguía ayudándole a Ricardo Ochoa a producir y y pues fue cuando empezaron a salir las primeras, bueno, después de Neon más bien, cuando dejé de tocar con Kenny, con Neon, me metí a huesear al Bulldog, al famoso Bulldog de Sullivan, no el que está aquí no el que estaba ahí en Rubens y Patriotismo, sino Claro, que el estaba en patriotismo. el de Sullivan, el mero, mero chido. Entonces ahí tuve chance nos pagaban muy bien, la verdad. O sea, tocábamos covers ahí, pero nos pagaban muy bien, que nos daba para pagar rentas y vivir muy bien y estar a toda madre. Como para lo El buen básico, Rafa. ¿no, mi chiquis? Sí, Como para lo básico, güey. para lo Pa- básico, pero bien. O sea, a huevo. te podías rentar un buen depa, no, ya podías vivir solo, ya no tenías que compartir. O sea, con Rafa Villafañe, que era el dueño de ahí, que también tocaba, pues también por eso pues nos trataba muy bien, ¿no? Entonces, pues los músicos que usaba después de que salí yo de tocar con él para entrar con Fobia, entró Randy en Molotov a tocar con él. Entonces hubo como gente bien cabrona tocando ahí con él todo el tiempo, ¿no? Pero independientemente de eso, ya para no hacerte el cuento largo, ya saliendo de lo de RAL y todo eso fue cuando me empiezo a tocar con Fobia, pero yo ya había hecho producciones, había aprendido a producir cosas ahí con Ricardo Ochoa en las cosas estas de Televisa, las novelas, qué sé yo, los microchips, que también me tocó producir, pero más bien como ser como un asistente musical, pero en realidad estaba produciendo, nomás que en esa época eras como un asistente musical porque el productor era el que llevaba todo el manejo de todo el pedo, ¿no? Y entonces tú eras más bien como un realizador. Ujú. Entonces, en esa época, pues yo ya había realizado cosas ahí con los microchips, de las novelas, con Los Gatos, que es una banda de rockabilly, que Ujú. también grabaron para esas novelas. O sea, Los Gatos, no sé, esa banda de tener 40 años ya tocando rockabilly en México. Y y pues no sé, se dieron así las circunstancias de ir aprendiendo sin querer a producir, ¿no? Y cuando fue la época de Fobia, que
empezaron a surgir todas estas bandas como Víctimas del Doctor Cerebro, empezaba La Cuca, La Lupita, Santa Sabina y todo este nuevo género de bandas cuando salió después de lo de Rock en tu idioma, que salió una primera camada que eran pues que era Fobia, Neón, Caifanes, todo eso, después de Kenny, Ritmo Peligroso, y Kenny, Ritmo Peligroso, todos ellos después de Nahuatl y Peace and Love y todo eso. O sea, son generaciones que han venido pasando a través de los años.